Ok, chicos, entonces nos quedamos viendo la documentación de la ENAO. Vamos a ver un poquito más sobre la documentación. Vimos la ficha técnica, también vimos los cuestionarios y acá hay algunas cositas que quizás es bueno conocer. Por ejemplo, el manual del encuestador. El manual del encuestador es un documento muy grande que tiene que ser revisado por los encuestadores antes de ir a las casas. Es como la información general que debe manejar el encuestador para que la encuesta salga bien, ¿no? Entonces, sería interesante si alguno de ustedes quiere ser investigador en el futuro. Sería bueno de que trabaje alguna vez como encuestador. Eh, Creo que estudiantes universitarios también pueden ser encuestadores. Se inscriben en la página del INEI y creo que tienen que tener su recibo por honorario, algo así. Y pueden trabajar como encuestadores. No van a ganar mucho, pero se aprende un montón porque ustedes son los que levantarían la información, ¿no? Entonces se sabrían exactamente todas las preguntas, sabrían todo sobre la encuesta, ¿no? De primera mano. Así que si a alguno le interesa, sería interesante. Acá, como se dan cuenta, les explican cuál es el objetivo de la encuesta y las funciones del encuestador. Cómo se inicia la entrevista, la motivación, la confidencialidad, la neutralidad, no apresurarse al entrevistar, indagar respuestas incompletas, eh, error de asumir cosas por adelantado. Les dan un montón de instrucciones sobre cómo comportarse durante la encuesta. En caso, por ejemplo, eh, el jefe de hogar no deja que la mujer, que la pareja responda a la encuesta, hay un protocolo. Si la persona está a la mitad de la encuesta y se rehúsa a seguir con la encuesta, también hay un protocolo. Si el encuestador siente que le están mintiendo o se están burlando de lo que están haciendo durante el levantamiento de información, hay un protocolo. Entonces, como se dan cuenta, son 465 páginas que tiene que aprenderse el encuestador. Claro que no lo tienen que leer, sino que en diferentes capacitaciones les enseñan poco a poco cada uno de los aspectos, ¿no? No vamos a leerlo, es demasiado extenso, pero es un buen manual. Creo que es uno de los mejores manuales de encuestas de hogares de toda Latinoamérica. Creo que ningún otro país tiene un protocolo de encuestas tan bien elaborado. ¿Qué más? Acá hay manual de consistencia. El manual de consistencia tiene que ver eh, con determinar si la información que se ha levantado tiene sentido o no tiene sentido, tiene contradicciones o no tiene contradicciones. Este manual de consistencia eh, lo hace una persona, bueno, la consistencia se evalúa en la oficina de DNI, en la oficina usualmente principal, y lo hace un analista de datos, que es un trabajito bien pesado, pero también lo pueden leer. Lo que tienen que hacer es comparar respuestas, eh, respuestas a algunas preguntas versus otras. Y eso tiene que tener sentido también con los precios, con la información eh, de la localidad donde están encuestando, ¿no? Por ejemplo, si les preguntan, ¿cuánto ha gastado en panes? Y te contestan que ha gastado 5 soles por pan, no tiene sentido, porque en la base de datos de Tinei ya tiene más o menos estandarizado cuánto debe costar, ¿no? Y así hay un montón de información y sirve para ver si las respuestas que les han dado tienen sentido o no tienen sentido, están mal o les han mentido. Todo esto eh, ya es muy especializado ya para los analistas del INEI. Acá está el diccionario, que es algo que sí deberían conocer. El diccionario es una lista de variables. Todas las preguntas que aparecen en el cuestionario
se convierten en variables, ¿no? Entonces, acá está esa lista de variables separada por los módulos donde están guardados. Me dice, hay todos estos archivos en SPSS, a estos archivos, acá está en formato SAP, ¿no? En formato SAP. Todos estos nombres de archivos también están en Stata. Por ejemplo, en este archivo está la actividad agropecuaria, una parte. En este archivo está el módulo de subproductos agrícolas. Y para cada uno de los archivos, por ejemplo, este es el archivo en ENAU01, les dan la lista, y, pero ese no, acá abajo, más abajo. Acá el archivo en ENAU01 2021-100 les da la lista de variables, ¿no? El año, el mes, en el conglomerado, vivienda, vigeo, dominio, estrato, periodo. Por ejemplo, la variable P24B es las paredes exteriores de la vivienda tienen fachada pintada y los posibles valores que puede tomar esta variable son 1, 2, 3 y 9. 1 es totalmente pintado, 2 parcialmente pintado, 3 sin pintar y 9 valor perdido. La variable, por ejemplo, P102 es el material predominante en las paredes exteriores es. Esa variable puede tomar todos estos valores, del 1 al 9. 1 es ladrillo, bloque de cemento, 2 piedra o sillar, 3 adobe, 4 tapia, 5 quincha, 6 piedra con barro, 7 madera, 8 triple y lámina estera y 9 otros. Entonces, todas las preguntas que están en el cuestionario se transforman a variables y acá le están los valores que puede tomar la variable. Es un diccionario bien largo, pero es necesario tener esta lista. Todas las encuestas tienen su diccionario y es bueno tenerlo a la mano. ¿Qué más? Este documento que dice deflactación. Como les comenté, los precios varían en año tras año, pero también varían espacialmente en el territorio. O sea, acá les van a dar un documento donde les explican cómo se realiza esa deflactación, sobre todo la espacial. Porque es necesario para comparar los ingresos y los gastos. No es lo mismo que una persona gane 1.000 soles en Lima que gane 1.000 soles eh, en Tacna o en la selva. No es lo mismo gastar, no es lo mismo el precio de una Coca-Cola en Lima que en Tacna que en la selva. Entonces, acá les van a explicar. Por ejemplo, acá está para, para estandarizar los precios en el tiempo. Está el IPC promedio anual. eh, con ese IPC se calculan los deflactores. Eso es para la deflactación temporal, ¿no? En el tiempo. Pero también hay deflactación por ahí que es eh, espacial. Creo que no está acá, pero igual vamos a ver la base de datos en un rato. Ok, acá hay otro, imputación en NAO, imputación en NAO, imputación ingreso, hay varios archivos con imputación. Esos archivos que dicen imputación se refieren a que hay preguntas que no necesariamente se hacen a las personas porque la respuesta no suele ser precisa. Por ejemplo, si yo pregunto a ustedes, ¿cuánto pagarían si su casa no les perteneciera y tendrían que alquilarla? ¿No? Es una pregunta que muchas personas nos hacen, pero que es necesario en la ENAO, porque a pesar que tú no, bueno, la gente que alquila una casa sabe cuánto paga por alquiler, pero la gente que vive en su propia casa, en realidad tiene un costo de oportunidad, ¿no? En realidad, sí, ese que no pagar alquiler eh, les genera algún tipo de beneficio, ¿no? Genera algún tipo de bienestar en la persona. Entonces, igual estás consumiendo vivienda, solamente que no le estás pagando a otra persona por el uso de la vivienda, sino que hay un costo de oportunidad tuyo. Entonces, la gente no sabe usualmente contestar eso, esa pregunta, ¿cuánto pagaría si debería alquilar su casa?
Entonces, para eso están las imputaciones, ¿no? Entonces, con alguna información sobre la localidad donde vive, el tamaño de la vivienda, la cantidad de habitaciones, se puede más o menos inferir, imputar cuánto pagaría la persona. Y hay un montón de variables de ese tipo. Otro, variables calculadas sumaria. Sumaria es un módulo particular en la ENAO, porque es un módulo que no tiene preguntas y respuestas directas de las personas, sino tiene variables calculadas. Por ejemplo, en ese módulo está la variable pobreza. No es que el encuestador va y pregunta, ¿usted es pobre? ¿Usted no es pobre? No. Lo que se hace es, a partir de un montón de preguntas que se le hace al hogar, se determina, se calcula si la persona es pobre o no es pobre. Entonces, es una variable calculada, la pobreza no es una variable que nace de una pregunta directa. Por eso, acá les va a dar la metodología y cómo se calculan esas variables. Cuando descarguemos, vamos a ver eh, algunos ejemplos de cómo se construye, por ejemplo, pobreza. Bueno, esos son los más conocidos y eh, lo más importante de la documentación. Ahora sí vayamos a las bases de datos. Vayamos acá a consultas por encuestas. Vamos a ENAO metodología actualizada, condición de vida y pobreza ENAO. Veamos 2022 o cualquier año en realidad. Y acá vemos que la base de datos de la ENAO está partida en 29 módulos. ¿Por qué tantos módulos? ¿Por qué no solamente lo pone? ¿No sería mejor que lo ponga en un solo archivo? En realidad, si se pone en un solo archivo, toda esta información sería demasiado grande, muy pesada, y además no tiene sentido, porque cuando uno hace una investigación, solamente va a utilizar unas cuantas variables, no va a utilizar un montón de variables. Si yo quiero estudiar los determinantes de la pobreza, seguro utilizaré el módulo sumaria, porque ahí está la variable pobreza. Utilizaré quizás características de la vivienda y el hogar, educación quizás. Quizás el módulo de empleo. Voy a utilizar uno, dos, tres, cuatro, cinco módulos. No voy a utilizar los 29 módulos. Si yo quiero estudiar los efectos del fenómeno del niño sobre las viviendas, sobre la calidad de viviendas de los hogares, probablemente utilice solamente el módulo de vivienda, que es este uno. Quizás algunos gastos, algún módulo de gastos donde esté, no sé, equipamiento del hogar o gastos en muebles y enseres. Si quiero estudiar cuáles son los determinantes de la producción agrícola, quizás voy a utilizar este de producción agrícola y quizás características del miembro del hogar para ver si la edad, la educación, el género del, del jefe de hogar tiene impacto sobre la producción agrícola. Entonces, cuando se hace una investigación, se utiliza uno que otro módulo, por tanto, ponerlo todo junto sería innecesario. Y como se dan cuenta, se puede descargar en SPSS. Esto porque eh, la mayoría de antropólogos, sociólogos, politólogos, gestores, administradores, médicos, ah, ¿qué más? Epidemiólogos, utilizan SPSS, ¿no? SPSS es un programa bastante común en otras carreras. En la administración de la Pacífico creo que utilizan solamente SPSS. En gestión de la Católica utilizan un montón de SPSS. La gente de antropología, sociología también utiliza esto, ¿no? SPSS es un buen programa cuando tienes que hacer cosas bastante cortas o sencillas, ¿no? Si uno quiere hacer una regresión rápida, un análisis de varianza rápido, hacer unos gráficos rápidos, sirve SPSS. Sobre todo porque es bastante intuitivo al utilizar con botones. Se puede hacer código con SPSS, pero eh,
También se puede hacer con botoncitos, es bastante intuitivo. No hay que ser muy capo para hacer análisis con SPSS. También se descarga en Stata y también en CSV, que es el formato texto que hemos visto. Y como se dan cuenta, está bastante segmentado. Los módulos que más se utilizan son el módulo 1, también se le dice módulo 100, que es el módulo de características de vivienda y hogar, el módulo 2 o 200, que es de características de los miembros del hogar, el 3 también se utiliza un montón de educación, el 4 también de salud, no tanto, pero se utiliza algo, el 5 también se utiliza un montón, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, hasta eh, el 28 casi no se utiliza, son módulos un poco olvidados, nadie los descarga. El sumaria se utiliza mucho, es el módulo que se utiliza más. El de programas sociales se utiliza más o menos. Este módulo de ingresos del trabajador no se utiliza mucho. El 78 tampoco. Y este 84 y 85 se está empezando a utilizar un poquito, pero no mucho. No son unos cuantos módulos los que se utilizan un montón. Por eso es que cuando descarguemos en un rato, vamos a dar prioridad a esos, a los que se utilizan un montón. Entonces, dicho eso, yo les he subido a Paideia un do file. Ábranlo. Está con nombre sesión 9. Y en ese do file hay varios ejercicios cortos para usar la ENAU. Vamos a ver el módulo 100, el módulo 200, el 300, el 400, el 500, el módulo sumaria, el módulo equipamiento del hogar, el módulo programas sociales, el de gobernabilidad, democracia y transparencia, y vamos a juntar varios módulos al final. Entonces, empecemos. Primero, bueno, cambiamos nuestro directorio. Voy a copiar acá mi directorio. Ya está. Corro todo eso, que es solamente para limpiar la memoria y crear un global llamado enao, donde voy a poner mi directorio. Y voy a descargar alguna base de datos. Ya voy a descargar el módulo 100 del año 2018. Voy acá a 2018. Descargo el módulo 1 o 100. Lo voy a descargar donde estoy trabajando. Abro y está comprimido. Lo voy a descomprimir. Descomprimir o extraer aquí. Acá está el módulo. Y vamos a abrir y ver qué tiene. Acá hay varias cositas. Lo principal es este. ENAO 01-2018-100. Ahí está la información del módulo. La ficha técnica se va a descargar siempre con cualquier módulo que descarguemos, la ficha técnica se va a descargar siempre. ¿Qué más hay? Hay este conglomerado A de 6 dígitos, que simplemente es una lista. Acá no está, perdón, no es una lista, es un do file, que sirve para determinar algunas áreas. Acá te dice, ¿cómo se determina el conglomerado? El conglomerado simplemente eh, hay que transformar una variable y ponerlo en 6, que acepte 6 valores. A veces, como el conglomerado tiene muchos valores, hay que recodificarlo. ¿Qué más? El diccionario, que ya hemos visto qué es, y algunas fichas que no son de mucha importancia. Entonces, voy a mi do file y le voy a decir que voy a sacar esto, ¿no? Voy a traer, abrir nueva ventana. Y acá en mi carpeta sesión 9 voy a jalar
solamente el módulo 100. Le digo, abre ese módulo, ya está. Lo primero que me fijo es acá, me dice, tiene 47.700 observaciones y 323 variables. Entonces tiene 323 columnas, variables, columnas, y tiene 47.700 filas. Filas. Como su nombre dice, como el módulo 100 es de vivienda y hogar, cada fila es un hogar. Y me doy cuenta viendo acá estas variables. Hay un código de conglomerado, hay un código de vivienda, hay un código de hogar, pero no hay un código de persona, ¿no? Entonces, el mínimo nivel de agregación acá es hogar. Por eso está a nivel de hogares. Por ejemplo, este es el hogar. Bueno, esta variable hogar que dice 1, 1 se refiere al hogar 1 de la vivienda 1. Cuando acá aparece 1, 2, se refiere al hogar 1 de la vivienda, perdón, el hogar 1 de la vivienda que tiene dos hogares. A ver, de vuelta. El primer dígito se refiere al número de hogar y el segundo dígito a cuántos hogares hay en la vivienda. Eso está mejor. Entonces, acá hay, este es el hogar 1 y la vivienda solamente tiene un hogar. Acá me dice, es el hogar 1 de una vivienda que tiene dos hogares. Esta es la vivienda, el hogar 2 de una vivienda que tiene dos hogares. Y si me doy cuenta, el código de vivienda de estas dos observaciones es el mismo. Esta vivienda 59 pertenece a este conglomerado, esta vivienda 59 pertenece a este conglomerado. Entonces, es la misma vivienda, solamente que en la fila 18 está un hogar, el primer hogar de esa vivienda, y en la fila 19 está el segundo hogar de esa vivienda. Estos que aparecen 11 significa que solamente hay un hogar en la vivienda. Rara vez van a aparecer más de dos hogares. Por ahí puede haber uno que otro. Vamos a hacer un tab. Vamos a hacer un tab de hogar. Lo máximo que hay es una vivienda con cuatro hogares. Los que terminan en cuatro son porque son una vivienda con cuatro hogares. Lo máximo son viviendas con cuatro hogares. Entonces, veamos. Voy a subir. Hasta año 2018, la encuesta se levantó en el mes 9. ¿Mes 9 qué es? Julio, agosto, septiembre. Septiembre, ¿no? Se levantó en septiembre del 2018. El código de conglomerado es este. Ya dijimos que un conglomerado es un área territorial de unas cuadras. Dentro de ese área que tiene ese código, esta vivienda es la vivienda número 7. En esa vivienda 7 hay un hogar. Ese hogar está ubicado en el Ubigeo Este. Y ese hogar tiene las siguientes características. Bueno, está en Costa Norte, está en una localidad con 2.000 a 19.999 habitantes. Eh, el tipo de encuesta, este hogar ha sido encuestado porque ha sido seleccionado en la muestra panel. Es decir, a este hogar probablemente lo vamos a encontrar también en la muestra panel. Esta que dice, esta encuesta fue completada, es decir, que se contestó todos los módulos. Pertenece también al panel. Y acá hay un montón de variables cuyos nombres no, no nos dicen mucho, pero acá al costado tenemos las descripciones, ¿no? Además de esta vivienda, ¿existe otra vivienda en la que usted o algún miembro del hogar también eh, viva? ¿En qué distrito, provincia y departamento está esa vivienda? Las paredes
de la vivienda tienen fachada con tarajeo. Las paredes exteriores tienen fachada, están pintadas. Está en una calle, qué tipo de vivienda es, qué material predomina en las paredes exteriores, qué material predomina en los pisos, en los techos, cuántas habitaciones tiene, cuántas de esas habitaciones se utilizan para dormir exclusivamente. Al construir la vivienda se utilizó, hubo licencia de construcción, la vivienda fue construida con asistencia técnica o no, la vivienda es propia, alquilada, cedida, y todas las variables que hemos visto cuando revisamos el cuestionario del módulo 100, todas están acá. Y acá vamos a encontrar algunas que dicen imputadas y deflactadas. Acá está, imputado. Por ejemplo, yo les dije hace un rato que imputado se refería eh, a aquellos valores que si tú le preguntas al hogar o a la persona que contesta, su respuesta usualmente es imprecisa. Entonces, mejor es ponerle un número, que el INEI le ponga un número, y acá dice, ¿no? El último gasto mensual por consumo de electricidad. Entonces, cuando tú preguntas a alguien cuánto has consumido de electricidad, cuánto has gastado en electricidad, la gente como que, eh, no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé cuánto he pagado en electricidad el último mes, eh, porque, no sé, en mi caso todo está conectado a la tarjeta, ¿no? Se descuenta la tarjeta y ya está. Igual el gas. Entonces, esas preguntas es mejor imputarlas un valor, ¿no? Por ejemplo, en esto de velas. A la persona le han preguntado cuántas velas ha comprado, pero el valor de las velas se imputan. La persona contestó que compró 5 velas. El INEI sabe que aproximadamente cada vela en la localidad donde está esa persona cuesta más o menos 5 soles. Entonces hace la multiplicación y ya está. Igual, en el caso de gasolina, seguro le han preguntado cuántos galones eh, has utilizado este mes. Y la persona dice, más o menos 10 galones. Y no es necesario preguntarle cuánto en soles fue ese gasto, sino que el INEI de frente puede decir, viendo que esa persona más o menos vive en Lima, centro, no sé, y los grifos de por ahí tienen unos precios en promedio de tanto, entonces se le imputa ese valor. Y para que sea mejor para comparar, esos valores se deflactan, es decir, se llevan a precios de Lima metropolitana. Al momento de deflactar, se llevan a precios de Lima metropolitana, eh, y además se anualizan. Si la pregunta ha sido ¿cuántas velas compraste en este mes? Eso se multiplica por 12 para que sea el consumo anual. Acá hay un montón de preguntas de ese tipo. Y hay información adicional como esto de factor de expansión y esto de longitud, latitud y altitud, que no es exacto. Eso no es la georreferenciación del hogar, es la georreferenciación del conglomerado. Entonces, el conglomerado es un área territorial, el centro, el punto medio de ese conglomerado lo, lo georreferencian y es esto. No es que sea la georreferenciación del hogar, sino es del centro del conglomerado. Y bueno, ¿qué más? Esto del factor 0,7. Este factor 0,7, como dice acá, es un factor de expansión anual que se construye a partir del Censo de Población y Vivienda del 2007. Como les comenté en alguna sesión, este factor me dice a cuántos hogares representa este hogar, ¿no? Como esto es una muestra que tiene como objetivo sacar conclusiones sobre la población peruana, entonces cada observación debería representar a un grupo de hogares peruanos. Por ejemplo, este hogar representa 316 hogares. Entonces, estadísticamente se cree
que hay 316 hogares iguales a este, con las mismas características. Se cree que hay 456 hogares con las mismas características que este. Hay otros con pesos más chiquitos. Veamos uno que tenga un peso chiquito. Lo mínimo está en 100, acá está en 12. Se espera que hayan 12 hogares con características iguales a este hogar de esta línea, ¿no? Entonces, eso es el factor de expansión. ¿A cuántos hogares representa cada hogar de mi muestra? ¿A cuántos hogares de la población representa el hogar de la muestra? Y como se dan cuenta, se repite en algunos casos muy parecidos. ¿Por qué? Porque esto se calcula no a nivel de persona, sino a nivel de localidad. ¿Y de qué depende? Depende de la probabilidad de ser encuestado. Si yo vivo al lado del INEI, es muy fácil que me encuesten. Soy una persona muy fácil de encontrar, de entrevistar. Entonces, mi información no es valiosa. Por tanto, yo represento a muy pocos hogares, es decir, mi factor de expansión es bien chiquito. Pero si yo vivo muy alejado de la ciudad, donde un encuestador es muy poco probable que llegue porque debería caminar un montón. Entonces, mi información, al ser difícil de encontrar, es muy valiosa. Por tanto, mi factor de expansión es bien grande. Se calcula utilizando la inversa de la probabilidad de ser encuestado. Y vamos a utilizarlo en un ratito, pero por el momento regresemos al Dufay. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el identificador del hogar? Para generar un identificador del hogar, juntamos el código de conglomerado de vivienda y de hogar. Entonces voy a decirle, crea una nueva variable y de hogar, juntando, concatenando esas tres variables. Y acá voy a poner, bueno, acá ya están. Voy a poner duplicate, report y de hogar. Duplicate report lo que me dice es, verifica si cuántas veces se repite cada valor de la variable y de hogar. Y acá me dice, hay 47.700 observaciones que solamente son únicas, no tienen duplicados, cero duplicados. Entonces está bien, este módulo, todos los hogares aparecen solamente una vez, y eso está bien, ¿no? Si yo pondría, por ejemplo, duplicates, report, vivienda, conglome vivienda, conglome vivienda, me dice, hemos, hemos encontrado que con ese código, al juntar conglomerado vivienda, aparecen 46.908 observaciones que no tienen duplicados, pero hay 612 que se duplican o que tienen 306 réplicas. Hay 144 viviendas que tienen 96 repeticiones. Y hay 36 viviendas que se repiten 27 veces. Entonces, si me sale algo así, quiere decir que esta base de datos no está a nivel de vivienda, porque las viviendas se repiten varias veces. Entonces está bien que esto esté a nivel de hogares y de hogar. Ahora veamos algunas variables, dominio, estrato y resuelto. La variable dominio tiene que ver con una división geográfica donde se combina las tres regiones naturales con norte, centro y sur. Entonces, el primer dominio es costa norte, el segundo dominio costa centro, el tercer dominio costa sur, el cuarto sierra norte, el quinto sierra centro, el sexto sierra sur, el 7 selva y el 8 Lima metropolitana. ¿Por qué es interesante esto? Vamos a utilizar, dominio se utiliza un montón de veces para hacer regresiones como un efecto fijo de territorio, así que se va a utilizar un montón.
Luego, ¿qué es estrato? Estrato tiene que ver con el tamaño de la población en una localidad. Si toma el valor de 1 estrato, es porque la localidad donde vive la persona tiene de 500.000 a más habitantes. Es una localidad grande, con un montón de población. Si estrato toma el valor de 2, eh, es porque la persona o el hogar está en una localidad donde hay más entre 100.000 a 499.999 habitantes. El estrato 3 es ya un poquito más chiquito, de 50.000 personas a 99.999 habitantes. El 4, el estrato 4 son de 20.000 personas a 49.999. El 5 es de 2.000 a 19.999. El 6 de 500 a 1.999 personas. El 7 es área metropolitana, perdón, área de empadronamiento rural compuesto. Y 8, área de empadronamiento rural simple. Creo que este es 120 familias y este como 80 familias. Vamos a ver. Área empadronamiento rural compuesto. Eso ya son localidades bien chiquitas, ¿no? Entonces, compuesto. Sí. Área de empadronamiento rural compuesto son más o menos 100 hogares. Y el otro ya son cuando son muy pocas viviendas. Entonces, si ustedes quieren construir la variable urbano-rural, deberían utilizar esta variable estrato. ¿Cómo? Todos estos serían urbanos, todas las localidades con con más de 500 habitantes son urbanos y estos dos últimos son rurales. En ocasiones, esa va a ser la definición de urbano-rural. En otras ocasiones, va a haber algún tipo de corrección dependiendo de qué estén estudiando. Por ejemplo, vamos a poner acá, en urbano, hacerlo paso a paso. Replace urbano igual a 1 si estrato es mayor a 1 y estrato es menor igual a 6. La variable urbano 0 significa que es rural. Si estrato es igual a 7 o estrato es igual a 8. Estoy generando ahí la variable urbano. Hago un tab de urbano y me sale que el 33% está en sector rural y 66% en sector urbano. Esa es la definición simple, pero en ocasiones se hace una corrección que dice reemplaza urbano con 1 si el dominio es Lima Metropolitana. Vamos a buscar dominio. Dominio 8 es Lima Metropolitana. ¿Por qué eso? Porque dice que todos los distritos, los territorios de Lima Metropolitana son urbanos sí o sí. Como se dan cuenta, no ha hecho ningún cambio a aumentar esa condición, pero en ocasiones hay que hacer esa corrección porque sí hay en algunos casos
En los últimos años ya no creo, pero hace algunos años sí había algunas localidades, algunos pequeños pueblitos en Lima que tenían muy poca población, pero aún así eran considerados urbanos porque estaban cerca de Lima. Listo. Ahora, ¿qué más? Y resulta. Esta variable les conté hace un rato, que era, o la sesión anterior, que nos decía si la encuesta había sido completada o no. Y como se dan cuenta, vamos a poner un tab de result. La mayoría claramente son encuestas que sí se han terminado de, de levantar. El 64,41% son encuestas que se han completado. Pero hay un grueso de otras que no, ¿no? Hay 14% incompletas, 2,93 que han sido rechazadas, 0,61 que han sido ausentes, 5,46 viviendas desocupadas y 12,47 otras. Otras puede ser que hay respuestas inconsistentes, hay respuestas, hay demasiados valores perdidos en esa encuesta, un montón de cosas. Y ustedes dirán, si yo estoy haciendo mi tesis, ¿solamente me quedo con las completas o utilizo todas? Depende. Depende por lo siguiente. Usualmente las encuestas incompletas es porque han contestado los primeros módulos, pero se han cansado eh, y ya no han contestado los módulos, los demás módulos. Entonces, si ustedes hacen una revisión rápida, los módulos 100, 200, 300, 400, la mayoría están completas. Las que están incompletas son los módulos de producción agrícola, de gobernabilidad, de bienestar subjetivo, de gastos. No hemos visto que el módulo de gastos era enorme, entonces la gente como que en la mitad de ese módulo, de ese cuestionario, dice ya no puedo más y para la encuesta. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio sobre características de las viviendas o características o factores socioeconómicos de los peruanos, entonces me da igual agarrar las incompletas y además las completas, porque las incompletas, su parte de módulos básicos, el 100, el 200, el 300, sí están. Pero si me voy a módulos más lejanos, como el módulo de gobernabilidad, que casi nadie contesta, entonces me voy a quedar solamente con las completas. Entonces, discernir si me quedo con las completas o con todas las demás también, depende cuál sea mi pregunta de investigación. Ahora veamos un conjunto de variables que van desde la P101 hasta la P103A. Son varias y dice, la P101 es el tipo de vivienda. El tipo de vivienda puede ser casa independiente, departamento en edificio, vivienda en quinta, vivienda en casa de vecindad, choza, vivienda improvisada, local no destinado para habitación urbana, u otros. El P102 es el material predominante en las paredes externas es ladrillo, piedra, adobe, tapia, quincha, piedra, madera, triple A. El P103 es material predominante en los pisos, que puede ser parquet, lámina asfáltica, loseta, madera, cemento, tierra, otros. P103A es el material predominante en los techos y puede ser concreto, madera, teja, plancha, calamina, caña, cemento, triple y paja. Ahora veamos una variable que se llama la P1144. Tab P1144. La variable es, su hogar tiene conexión a Internet y resulta que tiene dos posibles respuestas, pase e Internet. ¿Qué es pase? Pase es que no tiene Internet. Eh, que es el 76,58%, y Internet, que sí tiene Internet, es el 23,42%. Vamos a ver esa variable, vamos a buscarla. Voy a abrir la base de datos para ver si es categórica o es texto. Es categórica, acá está, categórica.
porque están azul. Voy a ver qué valores puedes tomar esa categórica. Pase es 0, internet es 1. Está bien, es una binaria, está bien. Pero igual recategoricémoslo y generemos una nueva variable. Variable internet que sea igual a 1 si P1144 es igual a 1. Corro. Voy a dejar con valores perdidos a aquellos que no contestaron esa pregunta y hagamos un tab. Entonces, acá me dice el 23,42% de hogares de mi muestra tienen internet en casa. Pero por algo la ENAO se ha construido para sacar conclusiones sobre toda la población peruana o todos los hogares peruanos. Entonces, esto es solamente información para la muestra, no es información para la población. Si yo quiero sacar información para la población, al final le voy a poner esto. IW, que significa inverse weight, el peso en base a la inversa de la probabilidad. ¿Dónde está ese peso? Está en la variable factor 0,7. Entonces, le estoy indicando que el tipo de peso es IW y la variable donde está ese peso es factor 0,7. También hay el AW, el PW, el FW, y también le pueden poner solamente W. Cuando le ponen solamente W, que es weight, de peso, le estás diciendo a Stata, este es el peso que, en esta variable está el peso, tú identifica qué tipo de peso es. ¿Es un peso inverso? ¿Es un peso promedio? Y acá me dice, no hemos podido identificar qué tipo de peso es. Me está diciendo, dil y explícame qué tipo de peso es. Le voy a poner IW. Le voy a poner IW. Ahí recién. ¿Qué tipo de pesos hay? Vayamos, pongamos health tab. Acá aparece weight. En la sintaxis del comando aparece weight. Pongamos weight. Y acá me dice, acá abajito debe estar, los tipos de peso. Acá está. F-weight, A-weight y weight. Son los tres más conocidos. También hay P-weight. Hay otros tipos de peso, pero son los más conocidos. Acá está. Por ejemplo, el F-weight es un peso en base a frecuencias. El P-weight es un peso en base a probabilidades. El A-weight es un peso eh, basado en varianza de las observaciones. No sé qué significa. Y un E-weight es el que estamos utilizando, que nos da información sobre la importancia de la observación para la población. Entonces, este es el que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque el INEI construye el peso en base a la definición de E-weight. Corremos y acá me sale 29,79% de los hogares peruanos tienen internet. Y como se dan cuenta, varía bastante, ¿no? La cantidad de hogares con internet para la muestra era 23 y un poquito más, y para la población 29. Por eso es importante utilizar el peso, el factor de expansión, porque podríamos estar, si no utilizamos el factor, podríamos estar sacando conclusiones erróneas, ¿no? 23 es muy distinto a 29. Y acá en frecuencia, como se dan cuenta, aparece un número grande. Estos 8,772 hogares que tenían internet en la muestra representan a 2,684,363 hogares de la población. Y acá me dice, entre los que tienen internet y no tienen internet, en total, esta muestra representa a 9,968 hogares. ¿Habrá esta cantidad de hogares en el país? Sí, ¿no? Vamos a buscar en internet. Acá pongamos cantidad
de hogares en el Perú. Acá me dice, en la última década se han incrementado los hogares con jefatura femenina. Al año 2021, en el Perú había 9.904.000 hogares. Más o menos, ¿no? Esto es del 2018. Lo que estamos utilizando es 2018, que había 9 millones de hogares. Para el 2021 había más. 9 millones, casi ya 10 millones. Entonces sí, este valor que me está dando es confiable, ¿no? Se aproxima a lo que debería ser. Este peso o factor de expansión se va a poder utilizar en cualquier análisis estadístico que quieran hacer ustedes. Se puede utilizar haciendo tablitas, se puede utilizar para sacar promedios, se puede utilizar para hacer gráficos, para hacer regresiones, para hacer tests, cualquier tipo de pruebas de hipótesis, para todo. Y resulta que se puede utilizar de diferentes formas. Esta forma que hemos puesto acá es la forma más sencilla de utilizar el peso poblacional. Simplemente le pones el peso y ya está. Pero hay otra forma de utilizarla que es un poquito más compleja, pero un poquito más confiable. Y eso se le llama eh, definir o declarar el diseño muestral. ¿Qué es el diseño muestral? El diseño muestral es la forma en la cual se ha elegido levantar la muestra. Por ejemplo, se ha elegido separar el territorio peruano en pequeños territorios llamados conglomerados. La aleatorización de las viviendas encuestadas ha sido dentro de cada conglomerado. Eso es lo que le voy a decir acá. Y además, esos conglomerados eran de distinto tamaño y, y dependía de cuántas personas había en esa localidad. No es lo mismo un conglomerado en Lima Centro, donde la gente está muy hacinada, que un conglomerado en la selva, donde la gente está muy dispersa. Entonces, eso es lo que voy a definir acá. Le voy a decir, SBY, SBY se refiere a survey, ¿no? Encuesta, set. Entonces le voy a decir, estoy definiendo cuáles son las características de la encuesta. Primero, el peso o el factor de expansión, el peso poblacional, es de tipo E-weight, porque así lo ha definido el INEI, y ese peso está en la variable factor 0,7. Además, la aleatorización se ha hecho dentro de cada conglomerado. Y cada conglomerado variaba de tamaño según la cantidad de personas en la localidad. Por eso acá aparece estrato y aparece conglomerado. Con eso yo le estoy definiendo a Stata que cualquier estimación, cualquier tabla, cualquier gráfico que yo haga, tiene que considerar esas características. ¿Y cómo utilizo? Antes de hacer cualquier tabla, cualquier regresión, pongo SBY dos puntos. Entonces acá pongo SBY dos puntos, haz una tablita de frecuencias de Internet. Entonces, lo que va a salir ahorita es eh, el cálculo de frecuencias para la población. Acá me sale. El 29,69% tiene Internet, de hogares tiene Internet. Comparemos con lo que salía acá arriba con esta forma de poner el peso que era más simple. Coincide, veamos. No tienen internet, 70,21, 70,21. Sí tiene internet, 29,79, 29,79. Iguales, en realidad, si nos vamos a más decimales, puede haber una variación ligera, pero en general va a ser muy cercano y va a ser prácticamente lo mismo. Entonces no hay mucho problema. Acá también me dice, ¿no? ¿Qué cantidad de población total? En ese caso hogares, 9.009.968, 9.009.968.
Son dos formas de utilizar el factor de expansión. Ambas son válidas. Eh, en el caso de la ENAU, es casi indiferente utilizar uno que otro, utilizar este directo o utilizar todo esto, da lo mismo. En otro tipo de encuestas, con cantidad de observaciones más chiquita, posiblemente sea mejor utilizar este de declarar el diseño muestral y no solamente aplicar el factor de expansión directamente. En este caso, la ENAU tiene 47.700 hogares en la muestra, lo que es enorme. Esa base de datos es enorme, eh, pero es una excepción, ¿no? La mayoría de encuestas, eh, la mayoría de otras encuestas, y también para Perú otras y del extranjero, tienen mucha menos cantidad de observaciones. Creo que la de Colombia tiene como 15.000, 14.000 nomás. Es bastante chiquito. Pues mientras más chiquito es la cantidad de observaciones, es más recomendable utilizar esta declarativa del diseño muestral. Pero como tenemos una muestra gigante, da lo mismo casi utilizar este que el otro. Listo, vayamos y veamos la variable P103A. Ya, P103. Esta variable me dice, el material predominante en los techos es, según esta tablita me dice que el 30,67% de viviendas tiene techo de concreto armado. Pero como ya les mencioné hace un rato, esto solamente es válido para la muestra. Si quiero sacar conclusiones sobre la población, entonces pongo el factor y acá me dice que los hogares o las viviendas con techo de concreto armado son 40,32%. Y la diferencia es enorme, ¿no? Sin el peso poblacional es 30,67%, con peso poblacional 40,32%. Son 10% de diferencia, lo cual es demasiado grande. Por eso es que nunca se olviden de utilizar el factor de expansión. En ese caso, no es tan, bueno, estamos viendo materiales de techos, ¿no? Pero si estaríamos viendo, no sé, prevalencia de anemia, prevalencia de VIH, prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, decir que hay una prevalencia de 30% o de 40% es muy distinto, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Ok. Entonces, ahora veamos la variable internet que habíamos construido. Ya hemos visto que para la muestra, el 23,42 tiene internet. Para la población, el 29,79 tenía internet. Y veamos, eh, y si solo considero a las encuestas o a los hogares que completaron todo el cuestionario, ¿habría alguna diferencia? Veamos, acá le voy a poner, hazme la tablita con el peso poblacional, pero solamente considerando si han completado la encuesta. Y me sale que es 21,57. 21,57 con 29,79 tiene una gran diferencia. A pesar de que ambos utilizan el factor de expansión, uno de ellos eh, utiliza toda la muestra y el otro utiliza solamente los que han completado la encuesta. ¿Cuál de los dos datos es más creíble? En este caso, yo le creería más a este. ¿Por qué? Porque eh, porque la pregunta de ¿tiene internet o no tiene internet? Es una pregunta que está en los primeros módulos. Así que en realidad no debería importar mucho si la persona completó o no completó todo el cuestionario. ¿Cómo verificar eso? Lo que yo haría en este caso es ver si el sesgo de 29 que pasa a 21 está concentrado en algún tipo de hogares. Ese sesgo está concentrado en hogares urbanos, en lugares rurales. En algún departamento en particular hay ese sesgo más grande. Esas cositas
ya corresponden a cada investigación en particular. Luego, todo esto que hemos visto es tablita de una entrada. Veamos tablitas de dos entradas. Pongo estrato con internet, donde quiero que saque el porcentaje en cada fila. Raw era fila. Entonces, cuando la tablita de doble entrada era de tipo fila, se leía de esta forma. El 53% de hogares en el estrato 1, que es el estrato con mayor cantidad de personas, el 53% de hogares en el estrato 1 tiene internet. El 36%, el 37% de hogares del estrato 2 tiene internet. El 1,77% de hogares en el área de empadronamiento eh, rural complejo, creo que era, tiene internet. Tiene sentido, ¿sabes? En las zonas más grandes, con mayor población, mayor cantidad de hogares en internet. En las zonas más chiquitas, en las zonas rurales, pocos tienen internet. Eso si queremos leer por filas. Si queremos leer por columnas, al final le ponemos col y acá se leería de esta forma. El 64,27% de hogares que tienen internet está en el estrato 1. El 18,39% de hogares, 18,39% de hogares que tienen internet están en el estrato 2. El 3,92% de hogares que tienen internet están en el estrato 3. Entonces se lee de otra forma. Y finalmente utilizamos el tap-step. En el caso del tap-step, yo podría separar eh, la variable internet. El tap-step lo que hacía era sacar la media de esta variable, pero separado por estrato, by estrato. Acá me dice, el promedio de la variable internet para el estrato 1 es 52,99. El promedio de la variable internet para el estrato 2 es 0,3694. Pero ya sabemos que como internet es una variable 1,0, una binaria, el promedio de una binaria es el porcentaje, ¿no? Esto se puede leer como el 52,99% de hogares en el estrato 1 tiene internet, el 36,94% de hogares en el estrato 2 tiene internet. Esa es otra forma de sacarlo. ¿Por qué les muestro este tap-step? Porque el tap-step, creo que ya lo hemos visto antes, tiene más opciones, ¿no? En el tap-step puedes darle indicaciones más complejas. No solamente le puedes pedir que saque el promedio, sino que saque la suma, el máximo, el mínimo, el rango, la desviación, la varianza, el coeficiente de variación, la simetría, la kurtosis, los percentiles, la mediana, el rango intercuartile. Eso hacía más interesante utilizar el tap-step porque pueden crear tablitas más complejas. Eso. Este es el módulo 100, donde, como han notado, hay bastante información interesante. Hasta ahí preguntas, chicos. Veamos un módulo más, ¿ya? Vamos al módulo 200. Vayamos a la página del INEI, descarguemos el módulo 200, lo descargo donde estoy trabajando, lo descomprimo, voy a abrirlo, y como en el caso anterior del módulo 100, también descarga la ficha técnica, el diccionario, algunos documentos adicionales, pero el que me importa es este.
ENAU 01-2018-200. Acá hay un par de bases de datos adicionales que dice ENAU tabla CIU o y tabla CNO. ¿Qué son esos? Abramos. La tabla CIUO es una tablita de códigos internacionales únicos de oficios, si no mal recuerdo, o de ocupaciones. Entonces, si yo busco en internet CIUO, CIUO, me dice, esta es la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Cualquier ocupación que ustedes realicen en sus trabajos tiene su código. Abrimos. Si yo soy, no sé, pescador eh, de anchovetas, a mar abierto, tiene su código específico. Este código se ha actualizado varias veces, así que tiene varias versiones. La versión que está utilizando el INEI es la versión 88, acá aparece CIO 88. Acá está CIO 88. Acá ponemos índice alfabético y acá me dicen, entonces, si tú eres abogado, el código de tu profesión es este. Si tú eres abogado patrocinante, tu código de ocupación es este. Eh, abogado civilista, abogado criminalista, acabador de cerámicos, acabador de calzados, actor, acróbata, actor de cine, actor de teatro, administrador de banco de datos, administrador municipal, adornista, afilador ambulante, afinador de piano, agente literario, agente de seguros, ajustador de máquinas de tierra, ajustador de máquinas de vapor, ama de llaves. Acá hay otros oficios: alopata, analista de sistemas, anatomista, anestesista, anfitrión, animador, arqueólogo, asistente, auxiliar, carnicero, carpintero, clasificador, codificador, confeccionador, eh, criador de ganado, delineador, director, economista, ¿qué economistas? Economista, econometrista, economista de agricultura, economista de comercio internacional, de econometría, de finanzas, de impuestos, de industria, de precios, de trabajo, ecónomo, ecónomo jefe de hostelería, ecónomo campamento, ecónomo colectividad, ecónomo economía doméstica, ecónomo hostelería, ecónomo servicios domésticos, electricista, empleado, enfermera, especialista, gerente, grabador, guía, ingeniero y todas las ocupaciones que se les ocurra está acá. Piloto de helicóptero, de hidroavión, piloto instructor, pintor, poeta, poeta también, politólogo, portero, profesor, químico, redactor. Es una lista interminable, ¿no? Es una lista grande porque la idea de la OIT es tener una clasificación donde todas las personas se puedan identificar. Y eso lo va a utilizar el INEI y por eso nos comparte esta base de datos donde está toda esa información. Ese código o ese código de clasificación se separa en estos, en un código de gran grupo, de subgrupo, de variedad y código de ocupación. Acá todos ustedes van a poder encontrar todas las ocupaciones. Hay 5.195 ocupaciones. Entonces, en la base de datos principal del módulo 200 de la ENAU, cuando preguntan ocupación, no van a poner todo el nombre de la ocupación, sino van a poner solamente el código. No van a poner ajustador, electricista, equipos centrales eléctricos, sino van a poner de frente
783. No van a poner operador de estaciones, emisoras de radio, TV, equipo de sonido, sino de frente 784. Ese es este ENAU tabla SIU 88. Y la ENAU tabla CNO también es una clasificación, pero es menos usada. Vamos a ver. CNO. CNO es Clasificación Nacional de Ocupaciones. También hace lo mismo, solamente que es menos usado. Y creo que este es más para actividades eh, que se desarrollan en el sector público, ¿no? Por ejemplo, oficiales del ejército, oficiales de marina, oficiales de fuerzas aéreas, director de políticas y planificación, ingeniero medioambiental, farmacéutico, dentista, director de cine, técnico ingeniero, minero, un montón de actividades. Entonces, esos códigos son simplemente para no tener que escribir toda la ocupación de la persona, sino solo el código. Listo. Abramos la base de datos y como nos damos cuenta, acá aparece una variable que es código de persona. Entonces, el nivel de agregación más básico es código de persona. Esta persona es la persona uno del hogar uno de la vivienda 34 del conglomerado 5002. Esta persona es la persona 3 del hogar uno de la vivienda 118 del conglomerado 5015. Esta persona es la persona 8 del hogar uno de la vivienda 54 del conglomerado 9595. Usualmente la persona uno va a ser jefe de hogar. La persona 2 usualmente es la pareja del jefe de hogar. Y si no hay pareja, puede ser el siguiente en toma de decisiones, como el hermano, el padre. Entonces, por ejemplo, acá, el uno es el jefe de hogar, el 2 el esposo, el 3 el hijo, el 4 el yerno, el 5 el nieto, 6 otro nieto. Entonces, uno siempre va a ser jefe de hogar. Entonces, el identificador de persona sería juntar conglome, vivienda, hogar y codperson. Junto a todo eso, me genera una variable de texto bastante larga, que es esta. Y como esto es identificador de persona, se debería esperar de que no haya duplicados de un código, ¿no? Todos los códigos sean únicos. Veamos, duplicate, report y de perso. Y sí, ¿no? Hay 139.657 observaciones, códigos de persona, y ninguna de ellas tiene un duplicado. En caso, por alguna razón de que está mal digitado o se equivocaron, y aparece un duplicado, algunos duplicados, la forma de borrar el duplicado es esta. Duplicate, drop, de borrar, y de persona, force. Estoy forzando que borre a las personas que están duplicadas. En ese caso no había duplicados, así que hay 0 observaciones duplicadas y no borra a nadie. Pero en ocasiones, sobre todo en encuestas, eh, encuestas mm, levantadas más chiquitas, hay duplicados. Inclusive en la ENDES, vamos a ver cuando lleguemos a la ENDES que hay duplicados. Y tiene que ver eso con problemas de digitación, en realidad es la mayoría. Entonces se borra con ese código duplicate drop el nombre de la variable del identificador y coma force. Listo. ¿Qué más? Acá me doy cuenta que hay 40 variables, 40 columnas y 139.657 filas, que serían 139.657 personas. Es una base enorme, donde las variables que vamos a encontrar
no son muchas. Todas estas primeras son códigos, ubigeo. Destacar son las interesantes. ¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe de hogar? Si es jefe de hogar, si es la pareja, si es el hijo, el nieto, el abuelo. Número del núcleo del hogar. Es decir, por ejemplo, eh, puede ser que en una casa vive el padre, la madre, los hijos y no sé, los cuñados, los abuelos. Los cuñados, los abuelos ya no son la familia nuclear, ¿no? Sino son familia extensa. Por eso hay que diferenciar. ¿Es miembro del hogar? Sí o no. En ocasiones puede haber gente viviendo en el hogar, pero que no es del hogar, ¿no? Puede ser que solo esté de visita, puede ser que esté alquilando una habitación, puede ser que solamente esté unos días por ahí. También hay que especificar eso. Eh, no se considera una persona como miembro del hogar si esa persona no ha estado en los últimos 30 días o más, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me voy de viaje 2 meses y dejo mi casa para el INEI, ya no soy miembro del hogar, ya estoy en otra, ya pertenezco a otro hogar. El sexo del miembro del hogar, qué edad tiene en años, qué edad tiene en meses, cuál es su estado civil, la semana pasada estuvo trabajando, qué tarea realizó, cuántas horas realizó esa tarea, si esta persona contestó el módulo de educación, si esta persona contestó el módulo de salud, si esta persona contestó el módulo de empleo e ingresos. Em, en caso ya no vive una persona del hogar, hay que responder porque ya no vive. Y acá está estos códigos de actividades que hemos visto hace un rato, en qué actividad trabaja la persona, y acá el código de expansión que es FAC POP07. ¿Qué diferencia hay con el factor 07 del módulo anterior? Que el factor 07 del módulo 100 era un factor de expansión de hogares. Este FAC POP07 es un factor de expansión de personas. Entonces, si van a hacer una estimación, un gráfico a nivel de personas, se utiliza este. Si van a hacer un gráfico, una regresión, una estimación a nivel de hogares, utilizan el otro. En realidad están sumamente relacionados. El factor, eh, el factor de poblacional 7, 0,7, es simplemente la multiplicación del factor 0,7 con la cantidad de miembros del hogar. Si no me recuerdo. Y un ajuste por ahí chiquito, pero básicamente es eso. Entonces, el factor 0,7 y el factor POP 0,7 están relacionados, pero se deben utilizar en contextos distintos. Hay que tomar en cuenta eso. Cada módulo, o la mayoría de módulos, va a tener su factor propio. El módulo de ingresos, por ejemplo, tiene su factor propio. ¿Por qué? Porque esa encuesta o ese módulo solamente busca saber las condiciones de los que están trabajando. No quiere, bueno, de los que están en la edad de trabajar. No se pregunta sobre la situación de los niños, de los infantes, no. Solamente se preocupa de mayores de 14 años, porque son los que están en edad de trabajar. Pues tiene un factor un poquito distinto. Cada factor se utiliza en cada contexto. Ok. ¿Hay preguntas, chicos? Ok, chicos, sé que están cerca parciales, por eso claramente no han venido la mayoría. Pero está bien, se entiende. Entonces, vamos a dejarlo acá. Ya luego de parciales continuamos con esto.
como ya les comenté, el día el 11, el 11 cuelgo la evaluación parcial en Paideia y lo pueden entregar hasta el 18 a medianoche. Máximo de 5 alumnos. Como les dije, la evaluación parcial eh, aparentemente es extensa, pero como son grupos de 5, si se reparten eficientemente las, las tareas, no va a ser muy pesado. Lucas creo que tenía la mano levantada. Sí, Diego, una consulta. Te quería preguntar sobre, o sea, cómo consolidar unas cosas del ENAO, o sea, poner en tipo panel, pero eso lo vamos a ver después del parcial. Sí, Es acabando una este pregunta. file, pasamos al file de panel. Ah, ya, ok. Bueno, entonces lo preguntaré ya en la siguiente clase nomás, no pasa nada. Ya, acá. Ya, Ya, gracias. chicos. Entonces, vayan a estudiar. Entonces, solamente eso por hoy. Ya nos vemos después de parciales. Cualquier pregunta sobre la tarea o la evaluación parcial, voy a estar atento al correo. Nos vemos, chicos. Cuídense.